Estamos dentro de la vista pública del expediente 4669-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por el Registro Nacional de las Personas contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Nos encontramos en el momento de la lectura de la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado. Por favor, secretario, podemos volver a indicar cuáles son esas argumentaciones y consideraciones para que los magistrados tomen nota de la intervención de las partes. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, al dictar sentencia de 25 de marzo de 2015, consideró: esta Cámara, al hacer el estudio de los expedientes que constituyen los antecedentes del amparo, de la petición presentada y de la legislación aplicable, estima que la autoridad impugnada, al confirmar la resolución de primera instancia que declaró con lugar las diligencias de reinstalación que promovieron los denunciantes, actuó en ejercicio de las facultades que la ley le otorga, ya que por encontrarse vigentes las prevenciones decretadas dentro del conflicto colectivo número 1173-2013-03147, como lo estableció el juez Acuo, el Registro Nacional de las Personas, al tenor de lo que establece el artículo 380 del Código de Trabajo, para despedir a los denunciantes debía contar con la autorización del juez respectivo. En cuanto al agravio expuesto por el amparista referente a que la autoridad impugnada interpretó erróneamente el plazo de la prescripción, puesto que la norma aplicable era el artículo 260 del Código de Trabajo, que establece que el plazo que tenían los denunciantes para solicitar la reinstalación era de 30 días y no el artículo 87 de la Ley de Servicio Civil, que establece 3 meses. Esta Cámara estima pertinente indicar que, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. El artículo 87 de la Ley de Servicio Civil establece que todas las acciones o derechos provenientes de la presente ley o de sus reglamentos prescriben en el término máximo de 3 meses. La última norma transcrita indica con claridad el plazo en el que prescriben las acciones o derechos de los trabajadores del Estado. Es pertinente indicar que el postulante no cuenta con una ley específica que regule las relaciones con sus trabajadores, por lo que, en congruencia con la citada norma constitucional, la aplicable es la Ley de Servicio Civil, por ser el postulante una entidad del Estado, como lo consideró la autoridad impugnada, la que regula que el plazo para plantear la reclamación, como la hecha por los denunciantes, prescriben en 3 meses, por lo que, al haber sido despedidos el 26 de junio de 2013 y presentar su reinstalación el 24 de septiembre del referido año, este derecho no les habría prescrito. En virtud de lo anterior, la autoridad impugnada, al emitir el acto reclamado, actuó ajustada a derecho y a las constancias procesales, sin causar agravios al postulante que sean susceptibles de reparar por esta vía. Con base en esta consideración, al resolver, declaró: 1. Revoca el amparo provisional decretado en resolución de 27 de agosto del año 2014. 2. Deniega el amparo solicitado por el Registro Nacional de las Personas contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social por notoriamente improcedente. 3. Se exonera del pago de costas causadas al interponente. Y 4. Impone al abogado patrocinador José Israel Giatz Chalí la multa de 500 quetzales, que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que, para hacerlo, cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los agravios o no que refutan a la sentencia de amparo. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos, y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y de la vista pública, Registro Nacional de las Personas, por medio del mandatario judicial especial con representación, José Israel Giatz Chalí. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, honorable tribunal. Buen día a todos los presentes en esta sala
del más alto tribunal de la República de Guatemala, al cual el Registro Nacional de las Personas acude derivado del agravio directo, amenaza y riesgo inminente a la esfera de sus derechos y patrimonios al horadarse el régimen de legalidad por parte de la Sala Tercera de Trabajo y en la sentencia de amparo que se impugna. Es cierto, señores magistrados, que el artículo 29 de la norma constitucional establece el libre acceso a los tribunales, es decir, el derecho de petición en materia judicial. Pero tal garantía no implica que se vulneren principios fundamentales por parte de los órganos jurisdiccionales al momento de emitir sentencia. En los antecedentes de la pretensión constitucional, la cual ejerce el Registro Nacional de las Personas, consta que los emplazantes ya no eran trabajadores del Registro Nacional de las Personas cuando plantearon el conflicto colectivo de mérito. Es evidente entonces el fraude de ley en que se incurre, puesto que establece la violación a los derechos del Registro Nacional de las Personas, que sin un vínculo económico jurídico se establece una relación procesal idónea, ordenando la reinstalación de personas que fueron trabajadores del Registro Nacional de las Personas. El conflicto colectivo surge posterior a la terminación de la relación laboral, es decir, se violenta el contenido de los artículos 374, 379 y 380 del Código de Trabajo, que establecen que patronos y trabajadores. No seré yo, señores magistrados, el que ilustre acerca del concepto trabajador y el concepto patrono, pero al establecer la norma general de trabajo, patrono y trabajador implica la existencia de un nexo o vínculo que determine derechos y obligaciones entre las partes de la relación procesal. Y ese nexo o vínculo era inexistente al momento en que se planteó el conflicto colectivo. Eso consta en autos, señores magistrados. Por ende, las sentencias de los órganos privativos en materia de trabajo y previsión social y la dictada por la Corte Suprema de Justicia no es acorde a las constancias del proceso. Por otro lado, sabemos que en nuestro país hay un procedimiento para la reforma, modificación, derogación y abrogación de una ley. Sin ese procedimiento, la Sala Tercera de Trabajo de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y la Corte Suprema de Justicia imponen al Registro Nacional de las Personas la reinstalación de personas que ya no eran trabajadores. Eso implica una reforma sustancial a través de dicha sentencia de lo establecido en el Código de Trabajo, lo cual implica una flagrante violación al principio de legalidad, puesto que no es función de los órganos jurisdiccionales legislar a través de sus fallos. Es evidente, honorables magistrados, que cuando la Sala Tercera emite su sentencia, está derogando el Código de Trabajo en los conceptos trabajador y patrono. Es decir, no importa que los que emplazan colectivamente no sean trabajadores, pueden hacer uso de ese derecho que les otorga la Constitución Política de la República. Sin embargo, de esa acción en el caso concreto no puede resultar un acto válido de conformidad con la ley. Pues reitero, los emplazantes ya no eran trabajadores del Registro Nacional de las Personas. Las prevenciones surgen posterior a su despido, por ende, esas prevenciones ya no eran eficaces como lo ha hecho valer la Sala Tercera y la Corte Suprema de Justicia. El artículo 108 de la Constitución con claridad establece que la Ley de Servicio Civil es la que regula las relaciones entre el Estado y sus trabajadores. Pero al examen, señores magistrados, de los supuestos jurídicos esenciales del artículo 87, que regulan el derecho de prescripción,
A la letra dicen los derechos que provienen de esta ley y de sus reglamentos. Cabe preguntarse si la ley de servicio civil establece el derecho de inamovilidad para un servidor público. ¿Cuál es el reglamento de la ley de servicio civil que establece la inamovilidad derivada de un emplazamiento o las prevenciones dentro de un conflicto colectivo? Ese artículo 87, señores magistrados, se aplica a las cuestiones establecidas en el artículo 19, numeral 6 de la Ley de Servicio Civil, no para un conflicto colectivo, porque la inamovilidad que deriva del emplazamiento no está regulada en la Ley de Servicio Civil, está establecida en el artículo 379 y 380 del Código de Trabajo. Es cierto, no es un hecho controvertido discutir si los denunciantes fueron servidores públicos. El motivo de agravio es la vulneración al principio de legalidad que se convierte en ese agravio directo que lesiona los intereses del Registro Nacional de las Personas. Pues quedó probado en autos que los denunciantes fueron notificados de su despido antes de la existencia de ese conflicto colectivo. Es decir, no había prevenciones al momento en que se les despidió. Por otro lado, el artículo 260 del Código de Trabajo es claro en cuanto a que son 30 días hábiles que un trabajador tiene para emplazar a su patrono en los casos de despido o de correcciones disciplinarias. El artículo 380 es claro que una vez planteado el conflicto colectivo, el patrono debe pedir una autorización judicial para despedir a un trabajador o dar por terminado un contrato de trabajo. Sin embargo, esa condición era inexistente cuando se planteó el conflicto colectivo, porque, reitero, los denunciantes ya no eran trabajadores del Registro Nacional de las Personas. Es evidente entonces, honorables magistrados, cómo se vulnera la ley por parte de la Sala Tercera y de la Honorable Corte Suprema de Justicia, aplicando indebidamente la Ley de Servicio Civil al término de prescripción. Pues la Ley de Servicio Civil no regula ningún derecho a inamovilidad. Y el derecho a inamovilidad que ellos alegaron ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social dimana de un conflicto colectivo regulado en el Código de Trabajo. Aunado, señores magistrados, el decreto 71-86 y sus reformas establece que los derechos de negociación colectiva de los servidores públicos se regulan por lo establecido en el Código de Trabajo. Es decir, deja fuera de la negociación colectiva el ámbito de la Ley de Servicio Civil. Por eso es que recalcamos que hay un agravio directo, una amenaza y un riesgo inminente, porque se reforman las leyes por parte de la Sala Tercera y la Corte Suprema de Justicia, y de esa reforma sin un proceso legislativo deviene un acto nulo de pleno derecho. Es por ello, señores magistrados, que el Registro Nacional de las Personas, en concordancia con lo que establece la Constitución Política de la República, el principio de legalidad, el derecho de defensa y el debido proceso, solicita que al momento de dictar el fallo se declare con lugar el recurso de apelación planteado y se otorgue el amparo solicitado por el Registro Nacional de las Personas ante la notoria vulneración por parte de la Sala Tercera y de la Corte Suprema de Justicia al régimen de legalidad del país, puesto que se ha vulnerado en perjuicio del Registro Nacional de las Personas el régimen de legalidad del país, y es el amparo el único medio por el cual se puede restaurar el imperio de la ley. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el tercero interesado, Argelia Johanna López Hernández, quien lo hace a través de su abogado Rafael Antonio Sánchez Morales.
Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras magistradas, señores magistrados, señor secretario, público presente en esta audiencia, tengan todos buenos días. En principio, los terceros interesados consideramos de que la sentencia que se está revisando a través de este recurso de apelación está apegada tanto a la ley, a las constancias de autos antecedentes del amparo y principios fundamentales del derecho del trabajo. En ese orden de ideas, la sentencia que hoy se revisa en apelación, lo que se establece en ella es un análisis de la existencia o no de agravios posibles al Registro Nacional de las Personas, pero no hizo en ningún momento una valoración sobre hechos o circunstancias nuevas. Tiene limitación de hacerlo por la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo. En ese sentido, no podemos indistintamente entender la resolución de la Sala y lo que resuelve la Corte Suprema de Justicia como que si aquella hubiese resuelto algunos planteamientos propiamente de las jurisdicciones ordinarias. Es de esa cuenta que en los análisis de los antecedentes del amparo, en la sentencia de amparo de la Corte Suprema de Justicia, establece en principio algo que es fundamental aclarar a esta honorable Corte. Se ha manifestado acá que los trabajadores reinstalados no tenían el estatus de tales al momento de hacer el planteamiento de un conflicto colectivo de carácter económico-social, lo cual no es cierto. Esa circunstancia está totalmente establecida en autos y aún más. Se establece que estos trabajadores, de los cuales varios están presentes en esta audiencia, días antes de la fecha en que se terminó una vez más su relación laboral, habían sido reinstalados. Y el Registro Nacional de las Personas había generado una especie de inducción a estas personas y estaban en un proceso de transición para tomar formal cargo de sus puestos de trabajo. Es en ese momento cuando estos trabajadores constituyen un grupo coaligado y fecha posterior, se les niega el ingreso al Registro Nacional de las Personas, lo que genera una denuncia ante la Autoridad de Trabajo en la que se establece que ciertamente habían sido terminados por una decisión unilateral los contratos de trabajo. Pero queda en ese ínterin cabalmente uno de los aspectos fundamentales que analizó la Corte Suprema de Justicia en relación a un argumento de la Sala Tercera. Y es que la Sala Tercera considera que esa acción del RENAP conlleva una flagrante violación a uno de los principios fundamentales del derecho del trabajo, como es el principio tutelar o principio protector. Los trabajadores, el hecho de la reinstalación no solo es una cuestión de orden formal, sino lo es real también. El derecho del trabajo, por encima de las formalidades, atiende a una realidad. De hecho, es una de las doctrinas preeminentes en el derecho de trabajo, la primacía de la realidad. Y es en ese contexto que se establece precisamente que los trabajadores que se ven afectados por esa decisión del Registro Nacional de las Personas, en el momento de la constitución de la coalición de trabajadores, tienen el estatus de trabajadores. Pero es más, este tema tuvo su momento para haberse discutido en el marco del conflicto colectivo de carácter económico-social a través de los recursos y acciones que permite la ley, cuestión que no se hizo. De hecho, podríamos estar conociendo en amparo de alguna de esas solicitudes, pero eso no acaeció. En tal sentido, es indiscutible que el análisis de esos agravios que plantea el Registro Nacional de las Personas en la sentencia apelada no concurrieron, pues se estableció que la Sala Tercera había actuado apegado a lo que le ordena el artículo 380 del Código de Trabajo, pues estableció que esos contratos de trabajo habían sido terminados en forma ilegal y que no existía una autorización judicial previa, razón por la cual, en ese sentido,
lo resuelto es apegado a la ley y a los principios fundamentales del derecho del trabajo guatemalteco. Por otro lado, se hace un análisis de la prescripción y nuevamente el análisis que hace sobre ese agravio la Honorable Corte Suprema de Justicia en cuanto al razonamiento de la Sala es que la aplicación supletoria o la aplicación del Código de Trabajo a la materia de servicio civil es solo posible en la medida en que no existe una disposición especial que regule dicha rama en la institución de que se trate. En ese orden de ideas, el artículo 108 de la Constitución regula que las relaciones laborales entre los servidores públicos, entre los trabajadores del Estado y las entidades en las que prestan sus servicios se regulan por la Ley de Servicio Civil, sean estas centralizadas, descentralizadas o autónomas, permitiendo una excepción, que es en el caso de las autónomas, aquellas que tengan una ley de servicio propio. Un ejemplo, por ejemplo, la ley de servicio municipal u otras de entidades autónomas que cuentan con leyes propias y que en ese caso, bajo el principio de la ley especial, debe ser aplicada. Pero en este caso en particular, el Registro Nacional de las Personas no cuenta con una ley propia y como consecuencia, siendo parte de la estructura del Estado, autónoma ciertamente, no le permite la aplicación de la disposición legal que le convenga a su interés, sino debe ser aplicada la norma que en este caso regula la Constitución, que es la Ley de Servicio Civil. Habiendo existido una formulación de un argumento de prescripción, porque en esto quiero también hacer una relación, que de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción liberatoria únicamente puede ser planteada como una acción o como una excepción. ¿Por qué? Porque teniendo la consecuencia de liberar a la persona, al acreedor, del cumplimiento de una obligación, tiene necesariamente la persona que tener el derecho de defenderse frente a ese argumento. Por eso es que cuando se plantea una prescripción es a través de una excepción o a través de una acción. Cuestión que no hizo el Registro Nacional de las Personas, sino hizo un argumento en relación a ese razonamiento de una posible prescripción. Pero además de ello, y volviendo a la idea que venía desarrollando, se establece con toda claridad que la disposición aplicable es la Ley de Servicio Civil, el artículo 87, que claramente establece un plazo de 3 meses versus un argumento de que se trata del Código de Trabajo cuya prescripción que se argumenta en el 260 habla de 30 días. En este sentido ha resuelto varios casos análogos esta honorable Corte, razón por la cual consideramos que no existe una cuestión de ese orden y por lo tanto no hay una prescripción que se haya vulnerado el derecho del Registro Nacional de las Personas en cuanto a ello. En conclusión, no habiendo entonces ningún agravio que repare la acción extraordinaria de amparo, la sentencia que dictó la Honorable Corte Suprema de Justicia está apegada a la ley y por tal razón, con todo el respeto a esta Honorable Corte, le solicitamos que sea declarado sin lugar el recurso de apelación planteado por el Registro Nacional de las Personas y se confirme en su totalidad la sentencia impugnada. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Ethel Judith Rodas Morales. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes. En el presente caso, esta Fiscalía de Asuntos Constitucionales comparte el criterio de Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en el sentido que no existe un agravio que deba ser reparado por la vía de amparo, toda vez que se estableció que la sala laboral respectiva aplicó correctamente los principios rectores del derecho laboral, en el sentido que al haber analizado las actuaciones estableció en principio la existencia de una relación laboral, la existencia de un conflicto colectivo de carácter económico-social y el hecho que se dio un despido sin haber
pedido la autorización respectiva que establece el artículo 380 del Código de Trabajo. También cabe indicar que con relación al reclamo del hoy apelante, al indicar que ya había prescrito el derecho de los mismos para ser reinstalados de conformidad a que la figura de la reinstalación está regulada en el Código de Trabajo y que por tal razón el plazo de prescripción debe contarse conformidad a tal normativa, cabe indicar que Corte Suprema de Justicia en la propia sentencia mencionó una sentencia de esta Honorable Corte de Constitucionalidad de fecha 29 de julio del 2014 dentro del expediente 518-2014, en donde esta Honorable Corte tuvo en su conocimiento un expediente similar en donde una empleada pública solicitaba reinstalación y en la cual igualmente se alegaba de que ya había prescrito su derecho. En esta sentencia, esta Honorable Corte mantuvo el criterio que el plazo de prescripción que debía operar era el que establecía el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil, en concordancia a lo que establece el artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tal criterio también fue sostenido por esta Honorable Corte en los expedientes 3831-2008, 154-2009 y 2621-2012. Por tal razón, la Fiscalía no considera que exista un agravio que reparar por esta vía constitucional, por lo que se solicita que sea declarado sin lugar el recurso de apelación y se confirme la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.